¿Qué opinas que deportistas, actores y cómicos sean electos para cargos públicos? Por ejemplo, Reagan, Zelensky o Schwarzenegger, por mencionar algunos, o Trump, que era un personaje de la televisión. Pues es que no creo que sea muy diferente de todos los demás casos, te lo digo en realidad. Mira, el actual alcalde de Kiev es un antiguo campeón mundial de pesos pesados, no me acuerdo de su nombre ahora. Es un tipo que está de armadura defendiendo Kiev con armas. Pero cuando ves su biografía, resulta que es doctor en ciencias físicas. O sea, es un científico y no solamente un campeón de pesos pesados. Cuando ves a Zelensky, no solo es un comediante, también es abogado, tiene un título de derecho. Cuando ves a Schwarzenegger, que era meramente un fisiculturista que se convirtió en actor, y cuando oyes lo que dijo Schwarzenegger a los rusos respecto a lo que está pasando en Ucrania, pues te pones del lado de Schwarzenegger. Yo le dije, mira, pues, o sea, no tengo crítica alguna a Schwarzenegger por lo que ha dicho. Lo que ha dicho está bien dicho y lo que ha dicho es importante y relevante. Incluso si puedo lo voy a incluir aquí con la traducción si la hay, porque yo no podría tener, no me da la vida para hacer la traducción, pero Schwarzenegger no fue un mal gobernador y actualmente ha sido la voz de la inteligencia y la sensatez, tanto en el intento de la toma del Capitolio por parte de los adeptos de Trump en el 6 de enero del año pasado, como ahora en el caso de Rusia. I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you. Terrible things that you should know about. I know that your government has told you that this is a war to denazify Ukraine. Denazify Ukraine. This is not true. Ukraine is a country with a Jewish president, I might add, whose father's 3 brothers were all murdered by the Nazis. Ukraine did not start this war. Neither did nationalists or Nazis. Those in power in the Kremlin started this war. So I urge the Russian people and the Russian soldiers in Ukraine to understand the propaganda and the disinformation that you're being told. I ask you to help me spread the truth. Let your fellow Russians know the human catastrophe that is happening in Ukraine. To President Putin, I say, you started this war. You're leading this war. You can stop this war. Yo creo que es como cualquier persona, ¿no? Muchas veces no sabes quiénes son hasta que los eliges, pero ¿cómo se estudia para ser político? Te pongo un caso en España que a mí siempre me ha parecido, y se me va a olvidar su nombre, por supuesto que se me va a olvidar su nombre. Un obrero del metal que llegó a ser presidente del País Vasco. Y que es uno de los más importantes ideólogos del Partido Socialista Obrero Español. Un hombre que dijo que la revolución se hacía realmente en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado es el diario oficial donde se publican las leyes que promulgan el legislativo prácticamente todos los días de sus sesiones, así como las sesiones que se llevan a cabo y los decretos que se expiden. ¿Qué se estudia para ser político? En México se creía que se había que estudiar Derecho, pero está bien estudiar Derecho para ser legislador, pero ser político es mucho más complejo. Y es una cuestión que va desde la vocación hasta el interés por la gente y la capacidad de ver asuntos complejos y no irse a lo simplista. Entonces, no creo que sea malo elegir actores, creo que puede ser malísimo, creo que puede ser buenísimo, pero depende de quiénes sean, no de la profesión de la que vengan, ¿no?